Continuamos en Café Sin Rosca y damos la más cordial bienvenida al doctor Pedro Granja, con quien vamos a conversar sobre la decisión que tomó ayer la Corte Constitucional y la admisibilidad ya del juicio político a Guillermo Lasso. Había algo de dudas sobre la decisión que iba a tomar la Corte Constitucional. Sin embargo, sorprende la reacción de ciertos periodistas y ciertos políticos que hablan de un golpe de Estado, porque dicen que el peculado no se ha configurado y no hay la acusación penal todavía. Entonces, ¿de qué peculado estamos hablando? Esto quisiéramos preguntarle a usted, doctor, que usted es entendido en la materia. Bueno, ¿se podría hablar de un golpe de Estado? Doctor, muy buenos días y bienvenido a Café Sin Rosca. Sí, buenos días. Veamos. En el Ecuador existe siempre la tendencia a hablar de mitos, ¿no? A vivir creyendo en dioses que no existen. Se nos dice, por ejemplo, que algo que está perfectamente consagrado en la Constitución sería de pronto una acción subversiva. No, lo que la Constitución franquea se reputa constitucional. Entonces, ni es golpe de Estado el juicio político, ni es intento de desestabilización el pedido de revocatoria, así como tampoco es Leonidas Issa, quien, por más que sea indígena, puede ser afro, puede ser mestizo, no puede decir que no va a aceptar la muerte cruzada, cuando también es un mecanismo constitucional. Entonces, uno de los primeros requisitos para que nosotros dejemos de ser una aldea es empezar a comportarnos como adultos, empezar a leer un poquito. Entonces, allí tengo claro que si algo está consagrado en la Constitución, es perfectamente constitucional. Doctor, pero hay muchas personas que dicen también, fuera de lo que han hablado sobre un golpe de Estado, dicen que el presidente todavía tendría la facultad de firmar el decreto de muerte cruzada. Y hay personas también que dicen que tiene que configurar una de las tres causales del artículo de la muerte cruzada o de la disolución de la Asamblea, y tendría que justificarlo, no ante la Corte Constitucional, porque solamente es uno, pero los otros sí debería configurarse, por ejemplo, la conmoción social o el bloqueo al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Puede el presidente todavía firmar la muerte cruzada, doctor? Absolutamente puede hacerlo, porque, mire, en Guayaquil matan una persona cada 3 horas. En el Ecuador ya van más de 120 niños que han muerto por falta de atención médica en los hospitales. 120 niños que han muerto con cáncer. Más del 90% de la población vive con menos de $3 a la semana. Se lo digo yo que recorro los barrios más pobres del Ecuador. Le han quitado el bono a miles y miles de ancianos, a personas con Parkinson, a personas con cáncer. Usted no puede salir ni a la esquina de su casa en ciudades como Guayaquil. Los ricos han creído que la violencia, que el sicariato solamente se daba en los barrios más pobres y que nunca iba a llegar afuera de sus urbanizaciones. Ya va a llegar, ya está llegando. Entonces ya los van a vacunar a ellos. Que no existe conmoción nacional, solamente lo puede decir un idiota. ¿Ya? Hay conmoción nacional generada por las mismas élites, que no pueden gobernar ni su casa. ¿Ya? El presidente Lasso no necesita autorización, dictamen de la Corte Constitucional para convocar a muerte cruzada, pero no lo va a hacer. Porque, mire, hay sujetos como Quispe, como Villavicencio, que alardean de llamen a muerte cruzada, llamen a muerte cruzada. Acaban de perder las elecciones el 5 de febrero en las 8 preguntas de la consulta. Han perdido las alcaldías de las ciudades más importantes del Ecuador. Han perdido las prefecturas de las provincias más importantes del país. No pueden movilizarse a ninguna parte del país sin un convoy de militares porque la gente los quiere linchar en la calle.
La gente los detesta, los desprecia. ¿Ya? Se lo digo yo, que converso con taxistas, con albañiles, con gente de abajo. ¿Ya? La gente no lo soporta. Lasso llega al poder en un proceso electoral muy irregular. Y lo dijimos desde el primer momento, no va a poder gobernar con ese margen de credibilidad, de apoyo mínimo, solamente de las élites, no se gobierna. Porque luego las élites se matan entre ellos mismos para manejar Flopec, para manejar todo el país. Entonces el presidente Lasso podría convocar a muerte cruzada, no necesita dictamen de la Corte Constitucional, pero no lo va a hacer porque la embajada norteamericana le ha hablado muy fuerte y claro. Y le ha dicho, no convocas a muerte cruzada, te defiendes en el juicio político, y si eres destituido, asumirá Borrero. La embajada no va a permitir que haya elecciones este año, porque si hay elecciones este año gana la izquierda, y gana la izquierda de forma arrasadora, y la derecha se quedaría con 5 o 6 asambleístas, lo que sería para ellos realmente catastrófico. Entonces van a preferir que Lasso sea destituido y que asuma Borrero, que además es un sujeto que le está muy bien a los intereses de Nebot, que les está muy bien a los intereses de la misma gente de Creo, así que ese va a ser el escenario. El escenario es que Borrero asuma si es destituido, pero no puede darse también un escenario en el que no consigan los 92 votos, estimado doctor. También podría darse un escenario en el que no se consigan los 92 votos, sí, eso es muy probable. Recuerde usted que se da cuenta que cuando hay un paro, por ejemplo, ¿no? Hay un levantamiento indígena, suben los huevos, por ejemplo, sube la harina, sube las legumbres, es una cosa increíble, ¿no? Todo sube en las ciudades. Hay carestía. Se especula mucho cuando ciertos productos están escasos. Así que va a haber mucha especulación en la Asamblea también en los próximos días. Sí, es probable que sí. Doctor, ahora vamos centrándonos en el tema del juicio político en sí. La Corte Constitucional habla sobre peculado. Muchas personas dicen, bueno, no se configuró, dicen, el peculado porque no hay la acusación penal. ¿Tiene que ver mucho esto en el juicio político o no? Porque nosotros sabemos que un juicio político es totalmente diferente pues, a un juicio penal. Pero, ¿por qué ahora le quieren encadenar cuando en otras ocasiones hicieron el juicio político sin haber ninguna acusación penal? Sí, mire, la Corte Constitucional no fallaba a favor del juicio político de no haber sido por la presión ciudadana e incluso por lo que pasó en Alausí. Me parece que eso fue determinante. ¿Ya? De lo contrario, estos jueces que fueron elegidos en el Trujillato, ¿ya?, con participación activa de uno de los abogados más odiadores de este país, ¿ya?, yo no creo que votaban a favor de la admisibilidad del juicio político. Eso se lo firmo. ¿Ya? Ellos también hacen sus cálculos, porque ellos también son políticos. Entonces, sabían perfectamente que negar la admisibilidad era prácticamente enterrarse en el mismo ataúd de Lasso. Eso lo sabían ellos. Y por eso dan paso al juicio. Pero, mire, yo tristemente le caigo muy mal a las élites. A las élites de la supuesta izquierda y a las élites de la derecha. Porque yo le digo al pan pan y al vino vino. La solicitud de juicio político es uno de los documentos jurídicos más horrorosos que he leído en mi vida. No tenía ni pies ni cabeza. Se ha hecho por unos mediocres. Unos aprendices de derecho que se le aplican, que son grandes juristas y son unos cojudos. Mal hecha, mal redactada, confundían la imputación subjetiva con la imputación objetiva, no sabían los niveles de imputación. Había que adivinar qué carajos querían decir en la acusación. Parecía que estaban a favor de Lasso. Alguna gente me dice, no, es porque ha habido de pronto algún pacto secreto entre el correísmo y Lasso. No, ningún pacto. El correísmo quiere tumbarlo para que haya elecciones ahora y poder traer de nuevo a Correa y poder mandar a ellos. Y se quedarían prácticamente con todo el país. Así que hay muerte cruzada, así que hay elecciones anticipadas. Lo hacen mal porque son mediocres. Entonces, ni siquiera se había singularizado bien las acusaciones. En medio de todo esto, porque Ecuador es una selva, aparecen tipos que no saben lo que dicen que saben y lo poco que saben lo saben mal. Es decir,
No hay tipicidad, no, la tipicidad es la adecuación de un comportamiento realizado con ausencia de fidelidad al ordenamiento jurídico con una sanción correlata en el Código Penal. Entonces, la tipicidad siempre existió. Que se haya invocado, se haya citado mal los artículos, que haya habido una reforma, ¿no? Tonterías, la tipicidad está porque el COIT sanciona el cohecho especulado. No se lo debió imputar al Lazo. Solamente por eso, Lazo debió haberse imputado por las 3 causales del artículo 129 constitucional, fundamentalmente por delitos contra la seguridad del Estado, porque él tuvo conocimiento, o al menos cognoscibilidad, de la realización del tipo y de la realización del injusto. Y esto lo sabemos cuando Fernando Villavicencio reconoce que él le contó lo del informe León de Troya, porque Villavicencio también sabía, muchos meses antes del escándalo, y siendo presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, cayó mutis por el foro. Y más bien corrió a contarle a Lazo lo que pasaba, y Lazo le dijo, según la infeliz declaración de Villavicencio, ya sé, ya lo conozco, ¿ok? Y deliberadamente no hizo nada para detener el curso dañoso, pudiendo perfectamente hacerlo. Entonces la acusación era por permitir la instalación del crimen organizado, el desarrollo del crimen organizado, a niveles jamás antes vistos. Y ya vamos a pasar a fase 4 y esto va a ser terrible. Luego Lazo también pudo haber sido imputado, debió haber sido imputado, por delitos de lesa, porque él es el responsable directo de las masacres carcelarias. Entonces, yo lo que creo acá es que la Corte Constitucional puede decir misa, pero la Corte no es un tribunal penal. La Corte no podía ponerse a calificar por qué cosas lo pueden acusar a Lazo y por qué cosas no. ¿Ya? La Asamblea tiene el derecho total de ser el ente de fiscalización por excelencia, y en el juicio político puede, una vez que tenga las pruebas, puede acusarlo por todos los delitos y todas las responsabilidades políticas que se derivan de un gobierno desastroso para el Ecuador, solamente comparado con el gobierno de Yamil Maguad, y que todavía, pese a todo, no será el peor gobierno de la historia, porque ese puesto no se lo quitan nunca, nadie se lo va a quitar a Lenín Moreno. Está clarísimo, doctor, y ahora pues entonces en el juicio político ya la Asamblea podría acusarle con pruebas de otros temas, por ejemplo, claro, digamos esa falta de gestión en lo que está pasando en Alausí, por ejemplo, que ya conocían de antemano que había una emergencia y no se hizo absolutamente nada. Y hoy se habla inclusive de reactivación económica, pero sobre los cadáveres que aún no recuperan, doctor. Sí, porque es que son incapaces de sentir amor por nadie, son incapaces de sentir el dolor ajeno. Cuando tú estás divorciado de la realidad, cuando tú odias a los más pobres, odias a los más débiles, evidentemente eres un canalla. Entonces ellos todo lo ven en función del signo de dólar, de euros y de libras esterlinas. Todo, para ellos todo es plata, ¿ya? Entonces donde haya ganancia para ellos, les interesa un pepino tu llanto, tu dolor, si has perdido un familiar, un ser querido, si has perdido toda tu vida. No les importa, ¿ya? La frase favorita de los burgueses es: estás despedido. Que te mandan con una patada en el culo a tu casa, como lo hicieron con la famosa ley humanitaria dictada en el gobierno de Moreno, mientras la gente se moría por COVID en las puertas de los hospitales que habían sido repartidos por esta tarea de hijos de perra. ¿Ok? Esa investigación por el reparto de los hospitales nunca llegó a buen puerto, porque la fiscal Diana Salazar algún día tendrá que responder al país por qué hay tanta impunidad. En el gobierno de Moreno se da, por ejemplo, el famoso reparto como boletos de circo de certificados de supuesta discapacidad, para que un montón de miserables puedan importar vehículos de alta gama sin pagar los impuestos que el Estado tenía que recibir. Entonces, mira, las infelices declaraciones de Lazo son el producto de su propio paradigma. Él no se puede engañar, él ha sido criado así. Estos son los aniñados, ellos van a morir de esta manera. De hecho, me parece que Lazo, su desgracia, le da una gran lección a las últimas autoridades que han sido elegidas, ahora el 5 de febrero.
atentos. Si gobiernan con estúpidos, el único resultado será el fracaso total de su administración. Usted tiene que gobernar con gente capaz. Y la gente capaz, la gente que generalmente viene de muy abajo, pero ojalá que en algún momento dejen esa selectividad de clase que tienen, ¿no? Que es lo que nos ha llevado al despeñadero. Esa ambición desmedida, ese ponerle valores numéricos a la vida, es lo que nos tiene como estamos actualmente. Totalmente. Estimado doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros, por habernos dado luces en lo que hoy está pasando el país, y esperamos que el juicio político se lleve de la mejor manera y que el Ecuador sea quien decida sobre los destinos que vienen para el futuro. Estimado doctor, muchísimas gracias. Su mensaje final a la ciudadanía que nos escucha. Sí, mira, alguien me decía hace unos días, una señora que cuida a una anciana con Parkinson en las Malvinas, que le habían quitado el bono de desarrollo. Nosotros ayer llegamos con una silla de ruedas que no tenía, nueva, con una sillita para que ella se pueda movilizar, pueda asear, pueda tener sus necesidades básicas. Llevamos pañales, llevamos alimentos, llevamos medicina. Entonces, alguna gente dice, ¿por qué lo están difundiendo? Tenemos que difundirlo porque, así como ella, hay miles y miles de ancianos que la están pasando muy mal. Hay miles y miles de familias que no están comiendo en estos momentos. Entonces, lo hermoso de todo esto, en medio de tanto sufrimiento, es que la gente en Ecuador es muy bonita. La gente en Ecuador es muy, muy buena, muy solidaria. Los buenos son más. Y estoy convencido que vamos a reconstruir este país y que ya el pueblo se está organizando para recuperar el poder. Y al menos tenemos esa esperanza. Muchas gracias por invitarme. Gracias, doctor, por haber estado acá en Café Sin Rosca, y siempre a la orden y siempre bienvenido. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.